Después de terminar el postulantado, las superioras me mandaron al noviciado a Cracovia. Una alegría inimaginable reinaba en mi alma. Cuando llegamos al noviciado, una de las hermanas estaba muriendo. Unos días después vino esta hermana y me mandó ir a la madre maestra y decirle que su confesor, Padre Rospond, celebrara en su intención una santa misa y 3 jaculatorias. Al principio consentí, pero al día siguiente pensé que no iría a la madre maestra, porque no entendía bien si había sido un sueño o realidad, y no fui. La noche siguiente se repitió lo mismo, pero más claramente. No lo dudaba. No obstante, a la mañana siguiente, decidí no decirlo a la maestra. Se lo diría solo cuando la viera durante el día. Un momento después encontré a la hermana que ya había muerto en el pasillo. Me reprochaba que no había ido enseguida a hacer lo que me había pedido, y mi alma se llenó de gran inquietud. Entonces fui inmediatamente a hablar con la madre maestra, y le conté todo lo que había sucedido, y la madre dijo que ella lo arreglaría. Enseguida la paz volvió a mi alma, y 3 días después aquella hermana vino y me dijo: Muchas gracias por su ayuda. Dios se lo pague, hermana. Durante la toma de hábito, Dios me dio a conocer lo mucho que iba a sufrir. Vi claramente a que me estaba comprometiendo. Fue un minuto de ese sufrimiento, pero Dios volvió a colmar mi alma con muchos consuelos. Al final del primer año de noviciado, mi alma se empezó a oscurecer. No sentía ningún consuelo en la oración. La meditación venía con gran esfuerzo. El miedo empezó a apoderarse de mí. Penetré más profundamente en mi interior, y lo único que vi fue una gran miseria. Vi también claramente la gran santidad de Dios. No me atrevía a levantar los ojos hacia Él, pero me postré como polvo a sus pies y mendigué su misericordia. Pasaron casi 6 meses, y el estado de mi alma no cambió nada. Nuestra querida Madre Maestra me daba ánimo en esos momentos difíciles. Sin embargo, este sufrimiento aumentaba cada vez más y más. Se acercaba el 2.º año del noviciado, y cuando pensaba que debía hacer los votos, mi alma se estremecía. No entendía lo que leía, no podía meditar. Me parecía que mi oración no agradaba a Dios. Cuando me acercaba a los santos sacramentos, me parecía que ofendía aún más a Dios. Sin embargo, el confesor no me permitió omitir ni una sola santa comunión, pues Dios actuaba en mi alma de modo singular. No entendía absolutamente nada de lo que me decía el confesor. Las sencillas verdades de la fe se hacían incomprensibles. Mi alma sufría sin poder encontrar satisfacción en alguna parte. Hubo un momento en que me vino una fuerte idea de que era rechazada por Dios. Esta terrible idea atravesó mi alma por completo. En este sufrimiento mi alma empezó a agonizar. Quería morir, pero no podía. Me vinieron varias ideas. ¿Por qué pretender las virtudes? ¿Para qué mortificarme si todo es desagradable a Dios? Al decirlo a la Madre Maestra, recibí la siguiente respuesta. Debes saber, hermana, que Dios la destina para una gran santidad. Es una señal que Dios la quiere tener en el cielo, muy cerca de sí mismo. Hermana, confíe mucho en el Señor Jesús. Esta terrible idea de ser rechazados por Dios es un tormento que en realidad sufren los condenados. Recurría a las heridas de Jesús, repetía las palabras de confianza. Sin embargo, esas palabras se hacían un tormento aún más grande. Me presenté delante del Santísimo Sacramento y empecé a decir a Jesús: Jesús, tú has dicho que antes olvidará una madre a su niño recién nacido, que Dios olvide a su criatura, y aunque ella olvide, tú no olvidarás a tus criaturas. ¿Oyes, Jesús, cómo gime mi alma? Dígnate oír los gemidos dolorosos de tu niña. En ti confío, oh Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra perdura eternamente. No obstante mis palabras, no encontré alivio ni por un instante. Un día, al despertarme, mientras me ponía en la presencia de Dios, empezó a invadirme la desesperación. La oscuridad total del alma. Luché cuanto pude hasta el mediodía, pero en las horas de la tarde empezaron a apoderarse de mí los temores verdaderamente mortales. Las fuerzas físicas empezaron a abandonarme. Entré apresuradamente en la celda y me puse de rodillas delante del crucifijo y empecé a implorar la misericordia. Sin embargo, Jesús no oyó mis llamamientos. Me sentí despojada completamente de las fuerzas físicas.
Caí al suelo, la desesperación se apoderó de toda mi alma. Sufrí realmente las penas infernales, que no difieren en nada de las del infierno. En tal estado permanecí durante 3/4 de hora. Quise ir a la maestra, pero no tuve fuerzas. Quise llamarla, pero la voz me faltó. Pero después entró felizmente en la celda una de las hermanas, quien al verme en el estado tan extraño, enseguida avisó a la maestra. La madre vino enseguida. Al entrar en la celda dijo estas palabras: En nombre de la santa obediencia, levántese del suelo. Inmediatamente alguna fuerza me levantó del suelo y me puse de pie junto a la querida maestra. En una conversación cordial me explicó que era una prueba de Dios. Hermana, tenga una gran confianza. Dios es siempre Padre, aunque somete a pruebas. Volví a mis deberes como si me hubiera levantado de la tumba, con los sentidos impregnados de lo que mi alma había experimentado. Durante el oficio vespertino mi alma empezó a agonizar en una terrible oscuridad. Sentí que estaba bajo el poder de Dios justo y que era objeto de su desdén. En esos terribles momentos dije a Dios: Jesús, que en el Evangelio te comparas a la más tierna de las madres, confío en tus palabras, porque tú eres la verdad y la vida. Jesús, confío en ti. Contra toda esperanza, contra todo sentimiento que está dentro de mí es contrario a la esperanza. Haz conmigo lo que quieras, no me alejaré de ti, porque tú eres la fuente de mi vida. Lo terrible que es este tormento del alma, solamente lo puede entender quien ha experimentado momentos semejantes. Durante la noche me visitó la Madre de Dios con el niño Jesús en los brazos. La alegría llenó mi alma y dije: María, Madre mía, ¿sabes cuánto sufro? Y la Madre de Dios me contestó: Yo sé cuánto sufres, pero no tengas miedo, porque yo comparto contigo tu sufrimiento y siempre lo compartiré. Sonrió cordialmente y desapareció. Enseguida mi alma se llenó de fuerza y de gran valor. Sin embargo, eso duró apenas un día, como si el infierno se hubiera conjurado contra mí. Un gran odio empezó a irrumpir en mi alma, el odio hacia todo lo santo y divino. Me parecía que esos tormentos del alma iban a formar parte de mi existencia por siempre. Me dirigí al Santísimo Sacramento y dije a Jesús: Jesús, amado de mi alma, ¿no ves que mi alma está muriendo anhelándote? ¿Cómo puedes ocultarte tanto a un corazón que te ama con tanta sinceridad? Perdóname, Jesús, que se haga en mí tu voluntad. Voy a sufrir en silencio como una paloma, sin quejarme. No permitiré a mi corazón ni un solo gemido. Y hasta aquí llega mi primera etapa en el convento. Llegó el final del noviciado, y el sufrimiento no disminuyó nada. El Viernes Santo Jesús llevó mi corazón al ardor mismo del amor. Eso fue durante la adoración vespertina. De inmediato me penetró la presencia de Dios. Me olvidé de todo. Jesús me hizo conocer cuánto ha sufrido por mí. Eso duró muy poco tiempo, una añoranza tremenda, el deseo de amar a Dios. En los primeros votos, sentí un ardiente deseo de anonadarme por Dios mediante el amor activo, pero inadvertido incluso para las hermanas más cercanas. Después de los votos, la oscuridad reinó en mi alma todavía durante casi 6 meses. Durante la oración Jesús penetró toda mi alma. La oscuridad cedió, y en el alma oí esas palabras: Tú eres mi alegría, tú eres el deleite de mi corazón. A partir de aquel momento sentí en el corazón, es decir, dentro de mí, a la Santísima Trinidad. De modo sensible, me sentía inundada por la luz divina, y desde aquel momento mi alma está en la comunión con Dios, como el niño con su querido Padre. En algún momento Jesús me dijo: Ve a la Madre Superiora y dile que te permita llevar el cilicio durante 7 días, y durante la noche te levantarás una vez y vendrás a la capilla. Contesté que sí, pero tuve cierta dificultad en hablar con la superiora. Por la noche Jesús me preguntó: ¿Hasta cuándo lo vas a aplazar? Decidí decirlo a la Madre Superiora durante el primer encuentro. Al día siguiente, antes del mediodía, vi que la Madre Superiora iba al refectorio. Y como la cocina, el refectorio y la habitación de Sor Luisa están casi contiguas, entonces invité a la Madre Superiora a la habitación de Sor Luisa
y le comuniqué lo que el Señor Jesús solicitaba. La Madre Superiora me contestó: No, no le permito llevar ningún cilicio, en absoluto. Si el Señor Jesús le da la fuerza de un gigante, yo le permitiré estas mortificaciones. Me disculpé con la madre por haberle ocupado el tiempo y salí de la habitación. Entonces vi al Señor Jesús en la puerta de la cocina y dije al Señor: Me mandas ir a pedir estas mortificaciones, y la Madre Superiora no quiere permitírmelas. Entonces Jesús me dijo: Estuve aquí durante la conversación con la superiora y sé todo. No exijo tus mortificaciones, sino la obediencia. Con ella me das una gran gloria y adquieres méritos para ti. Al saber una de las madres de mi relación tan estrecha con el Señor Jesús, dijo que era una ilusa. Me dijo: Jesús mantiene esas relaciones con los santos, y no con las almas pecadoras como la suya, hermana. Desde aquel momento era como si yo desconfiara de Jesús. Durante una conversación matutina le dije: Jesús, no eres tú una ilusión. Jesús me contestó: Mi amor no desilusiona a nadie. Una vez, estaba yo reflexionando sobre la Santísima Trinidad, sobre la esencia divina. Quería penetrar y conocer necesariamente quién era este Dios. En un instante mi espíritu fue llevado como al otro mundo. Vi un resplandor inaccesible y en él como 3 fuentes de claridad que no llegaba a comprender. De este resplandor salían palabras en formas de rayos y rodeaban el cielo y la tierra. No entendí nada de ello y me entristecí mucho. De repente del mar del resplandor inaccesible salió nuestro amado Salvador de una belleza inconcebible, con las llagas resplandecientes, y de aquel resplandor se oyó la voz: ¿Quién es Dios en su esencia? Nadie lo sabrá. Ni una mente angélica ni humana. Trata de conocer a Dios a través de meditar sus atributos. Tras un instante, Jesús trazó con la mano la señal de la cruz y desapareció. En otra ocasión vi una multitud de gente en nuestra capilla y delante de ella, y en la calle por no caber dentro. La capilla estaba adornada para una solemnidad. Cerca del altar había muchos eclesiásticos, además de nuestras hermanas y las de muchas otras congregaciones. Todos estaban esperando a la persona que debía ocupar lugar en el altar, cuando de repente oí una voz de que era yo quien iba a ocupar lugar en el altar. Pero en cuanto salí de la habitación, es decir, del pasillo, para cruzar el patio e ir a la capilla siguiendo la voz que me llamaba, todas las personas empezaron a tirar contra mí lo que podían: lodo, piedras, arena, escobas. Al primer momento vacilé si avanzar o no, pero la voz me llamaba aún con más fuerza, y a pesar de todo comencé a avanzar con valor. Cuando crucé el umbral de la capilla, las superioras, las hermanas y las alumnas, e incluso los padres, empezaron a golpearme con lo que podían, así que queriendo o no, tuve que subir rápido al lugar destinado en el altar. En cuanto ocupé el lugar destinado, la misma gente y las alumnas, y las hermanas, y las superioras, y los padres, todos empezaron a alargar las manos y a pedir gracias. Yo no les guardaba resentimiento por haber arrojado contra mí todas esas cosas, y al contrario tenía un amor especial a las personas que me obligaron a subir con más prisa al lugar del destino. En aquel momento una felicidad inconcebible inundó mi alma y oí estas palabras: Haz lo que quieras. Distribuye gracias como quieras, a quien quieras y cuando quieras. La visión desapareció enseguida.